El despertar no es para cualquiera. No cualquiera puede tener un despertar espiritual, como se dice hoy en día, un despertar de conciencia. Porque se requieren cierto tipo de cosas para despertar. No es que se requieran cierto tipo de cosas, sino que se requieren estar dispuestos a cierto tipo de cosas para despertar. Porque despertar, como el mismo significado de la palabra, despertar es cuando antes estabas dormido. Y lo que pasa cuando una persona está dormida es que no es consciente realmente de la realidad, o lo que más se puede acercar a una realidad, porque está sumergida en un sueño. Tú cuando estás dormido estás en un sueño y no eres consciente de que estás en un sueño. Vives ese sueño como si fuese tu realidad. Te crees todo y tu cuerpo segrega las sustancias que tu cerebro les hace pensar que es la realidad del sueño. Pero ¿qué es lo que pasa cuando en medio de ese sueño te despiertas? Y te empiezas a cuestionar de que todo ese sueño no ha sido nada realidad, simplemente ha sido un sueño. A lo mejor dentro de ese sueño has creado un personaje, has creado unas creencias, unas expectativas de tu entorno, has creado un ambiente, una familia, unos amigos, unos pensamientos acerca de las cosas. Y despiertas y te das cuenta de que todo eso era un sueño y empiezas a cuestionarte si todo eso era realidad. Eso es más que nada una pequeña metáfora de lo que es un despertar de la conciencia, porque necesitas romperte. Necesitas romperte. No es que lo necesites, sino que te empuja a ese despertar. Cuando tú despiertas y te das cuenta de que todo lo que eres, todo lo que piensas y todo lo que tienes absolutamente en tu cuerpo, en tu cerebro, en tus recuerdos, en tu memoria, es algo inculcado, es algo que realmente no has decidido tú, porque eres una persona dormida, que una persona dormida es mucho más manejable, mucho más dominable. Y lo peor de todo es que no hay nadie en concreto que te programe, ni haya nadie en concreto que quiera manipularte. Lo típico que se dice, ¿no? El gobierno nos quiere dormidos para manipularnos, pero no hay nadie que desde pequeño se encargue de reprogramarte, ¿no? Sino que es una cadena a lo largo de la historia y de tu árbol familiar que te ha ido heredando pues serie de patrones, serie de creencias, serie de comportamientos y serie de culturas y acciones que haces pues de manera automática. Tus padres, tu entorno, al colegio en el que has ido, los amigos que has tenido en la infancia, las experiencias que has vivido de pequeño, los conocimientos que has ido adquiriendo, todo eso te ha ido reprogramando para que seas la persona que hoy en día crees ser tú por decisión propia. Y un día despiertas o una serie de cosas o causas en la vida te hacen despertar, te hacen ir expandiendo tu conciencia, te hace ir elevando tu nivel de conciencia a nivel mental y te hace tener más profundidad sobre las cosas, y dentro de esas cosas entras tú mismo. Y cuando empiezas a profundizar en cosas tuyas y empiezas a cuestionarte, empiezas a derrumbar todo el personaje y toda esa coraza que crees que es lo que te define. Pero hay un dilema que es que hay muchas personas que se piensan que están teniendo un despertar de conciencia porque están pasando por un momento duro, por un momento de sufrimiento, por un momento de incomprensión. Y eso puede ser, pues, un problema más de la humanidad. Pero despertar de la conciencia es cuando tú realmente encuentras un vacío dentro de ti al no saber quién eres realmente. Y poco a poco irás identificándote tú mismo y irás eligiendo quién eres, con quién te identificas. Empiezas a crear tu propia identidad. Primero, tienes que empezar a desidentificarte y a soltar quién crees que eres, qué es lo que crees que sabes, qué es lo que crees que entiendes. Pero muchas personas están tan arraigadas a su propia identidad, a sus propios patrones inconscientes, a su propio ego, a su propia funda reprogramada desde la infancia, que cuesta soltar. Muchas veces hay personas que quieren pues despertar y salir de esos patrones, salir de ese bucle, cambiar absolutamente de persona y de resultados en la vida, de entorno, de creencias, de todo, y no pueden, porque al final luego tienes que pasar por ese proceso de transformación, porque tú puedes despertar, pero puedes seguir
fundado por un ego reprogramado, que ese ego ahora mismo pues tiene más dominancia en tu vida, tiene más dominancia en tus decisiones, tiene más dominancia en tus acciones, porque sigues reaccionando, sigues estando pues de manera más alta, un porcentaje más alto a lo largo de tu día de manera automática. Entonces tú lo que tenemos que hacer una vez que nosotros despertemos es restarle dominancia a ese ego que nos mantiene en piloto automático. Por eso tenemos que desarrollar la conciencia, por eso tenemos que practicar ratos para estar presente y que esa conciencia disuelva en el ego en ese preciso momento y nosotros seamos capaces de ver y de observar la realidad, quitando el filtro de nuestro ego, quitando el filtro de nuestra propia ilusión, despertando un poquito de nuestro propio sueño, porque el ego es el encargado de mantener ese sueño con vida, porque aunque tu alma sepa que hay otra realidad detrás de ese sueño, tu ego prefiere protegerte y prefiere mantenerte en la comodidad de una mentira prolongada en el tiempo que atravesar por ese despertar. Porque tú puedes estar despierto en la cama, pero lo que cuesta es levantarte de la cama. Lo que cuesta es transitar a dejar de tener como ese contexto de estar dormido de una persona en la cama a levantarte y ser una persona ya que camina por la realidad, sin estar dormida. Ojo, que tú despiertes no significa que no te vuelvas a dormir, porque de eso se trata, ser consciente. Cuando tú eres consciente ya, en este momento presente, con conciencia, la observación detrás de absolutamente toda la mente y todo tu ego humano. Tú puedes ser consciente, sin de lo que te pasa. Yo soy consciente de que tengo estas heridas, yo soy consciente de que tengo estos traumas, yo soy consciente de que hay un sueño, hay una realidad detrás de ese sueño y de que mi piloto automático pues es el ego y todo mi funda es el ego y mi mente es ego y exactamente todo eso. Pero eso no es ser consciente, porque la conciencia es aplicar tus niveles de conciencia. Los niveles de conciencia y esa conciencia, sin esa conciencia mental que tú elevas, aparte de lo moral, de lo saber lo que está bien y lo que está mal, que muchas veces ni siquiera significa eso, porque un asesino piensa que asesinar pues en su propio criterio está bien, pero dentro de esos niveles de conciencia es un mapa de la realidad. Un mapa que tú puedes ampliar, un mapa que tú puedes detallar, y en cuanto más grande sea ese mapa, pues más entendimiento tienes sobre la realidad. Y más entendimiento tienes sobre, pues, sí, sobre la realidad, pero la conciencia es la capacidad de aplicar ese mapa en el momento presente. Por eso da igual cuántos libros leas, cuántas meditaciones hagas, cuántas conversaciones profundas tengas, cuántas filosofadas tengas sobre la vida, o cuánto crecimiento espiritualmente tengas si no eres consciente. Porque todo eso, sí, puede ampliar tu mapa, puede ampliar tus niveles de conciencia, pero tu ego sigue manteniéndote en el sueño, porque encima le estás dando herramientas y encima le estás dando palabras más sofisticadas y palabras más bonitas para mantenerte en un sueño más convencido. Y a lo mejor tú te piensas que estás despierto espiritualmente y tu ego te tiene convencido dentro del sueño de que eres una persona espiritual y que eres una persona despierta, incomprendida y diferente al resto, pero sigues estando dormido. Por eso muchas veces es el continuo cuestionamiento de absolutamente lo que pasa por todo tu ser. Y tienes que estar dispuesto a romperte. Tienes que estar dispuesto a atravesar esas barreras que te ha hecho forjar el ego a lo largo de tu infancia, y que esas barreras realmente son pues creencias y pensamientos muy sólidos que tenemos en nuestra mente, que realmente también es un error tomárselo como una lucha, como una batalla entre el ego y la conciencia, la luz y la sombra. No, es que somos luz y sombra, somos conciencia y ego, somos todo esto y todo lo que está detrás. El juego y el conflicto, que un conflicto es algo que te hace evolucionar, es mantener la dominancia de la conciencia ante el ego y utilizar solo el ego para la expresión de tu luz, la expresión de esa conciencia. Que tu ego simplemente sea un filtro que esté totalmente limpio y que pueda pasar toda tu conciencia para expresarse en este mundo. En cuanto más sucio esté este filtro,
pues menos conciencia y menos luz podrá atravesarlo y más ilusión y más sombra creará este ego proyectada en el mundo real. El problema es que esa propia sombra creada por el ego y esa propia ilusión, ese propio sueño, luego el ego, tú con tus 5 sentidos, que son mínimamente un porcentaje ínfimo de la realidad, detecta esa sombra y se la cree. O sea que su propia sombra se la cree. Esa propia ilusión te hace creer que es la realidad. Y simplemente es una capa de humo, una proyección, unas gafas de realidad virtual que te hace proyectar el ego sobre las cosas materiales de este plano físico. Pero claro, es que despertar es salirte y empezar a disipar todo esto. Y cuando tú disipas todo esto, todo lo que tú crees durante 20, 30, 40, 50, 60, 80 años de tu vida, duele. Por eso hay una cosa en Matrix que me gusta, que es cuando al protagonista lo desconectan de la máquina y lo desconectan de la Matrix, que supuestamente es como la realidad que proyecta el ego, ¿no?, a nivel espiritual, y lo despiertan, sufre un verdadero conflicto porque o sea, ese cuestionamiento y ese derrumbe de lo que crees que es la realidad directamente se te presenta en ese momento. Que a día de hoy no sé si hay personas que viven eso de manera súper brusca y absolutamente todo el entendimiento de golpe. No creo, es un proceso constante, ¿sabes? Es un proceso bastante disipado en el tiempo. Al menos mi caso. Pero dicen en la película que a cierta edad ya no los desconectan de la realidad. Ya es mejor que sigan dormidos en ese sueño porque, claro, a medida que tú avanzas en el tiempo de manera dormida, ese sueño, esos pensamientos y ese ego es mucho más sólido. Entonces, al romperlo te puede crear tan conflicto que te puede dar un parraque mental que flipas. Te puede dar un paro cardíaco, te puede dar de todo. Hay personas con 60 años que llevan pensando que la vida es lo que es, que si tú les haces ver realmente lo que es la realidad y les haces cuestionarse y les haces observarse a sí mismo y absolutamente toda la mierda que tiene cada uno dentro, que es lo que tenemos todos, pues le puede dar una crisis existencial del carajo. Entonces muchas veces es mejor no despertar a todo el mundo. Pero si tú estás dispuesto a atravesar todo eso ya, que te duela, y a sufrir, porque al final esa conciencia no sufre, el que sufre es el ego rompiéndose, el ego notando que no tiene el control, pero te hace sufrir, porque absolutamente todos tus sentimientos pertenecen al cuerpo y a este avatar, y todo eso pertenece al dominio del ego, que es la mente. Entonces todo el mundo no está preparado para despertar y tampoco están dispuestos a despertar. Muchas personas sí que pueden tener pues niveles de conciencia altos o pueden tener una visión de la realidad bastante amplia, pero tampoco están dispuestos a pasar por el proceso de evolución. Siguen queriendo mantener ese personaje, siguen queriendo mantener esas creencias, esos pensamientos sólidos y quieren seguir pues pensando que la realidad es, o sea, que la vida es A, B y C. Porque no quieren tomar el rol de responsabilidad, no quieren tomar el rol de creador. Porque cuando tú despiertas, absolutamente todo lo que pasa te haces responsable de él. Y eso requiere presión, eso requiere fuerza, la responsabilidad de ese peso, ¿no? Tu ego siente el peso cuando eres consciente de que te haces responsable de lo que pasa. Es mucho más fácil quejarse, es mucho más fácil quedarse en modo víctima y estar en piloto automático manteniendo las reacciones que has tenido siempre. Y también ser consciente te hace pasar procesos por incomprensión, por soledad, ya no te sientes cómodo en ciertos aspectos que antes tu ego de manera dormida te hacía creer que tú en ese sueño pues eras uno más de ese entorno. Te vas separando de la gente, vas encontrando otras personas y vas encontrando tu propio camino y vas diseñando tu propio camino. Porque tienes la capacidad de coger a tu ego, de coger a este personaje y dirigirlo y empujarlo hacia el camino que tú eliges y hacia la meta que tú quieres y hacia el destino que tú quieres. No eres una consecuencia de la vida.
No eres una consecuencia del sueño. Tú el sueño no lo puedes controlar. Eres una víctima del sueño, eres una víctima de la realidad. Pero tú, cuando eres una persona despierta, sabes que tú puedes poner el despertador a la hora que te dé la gana, sabes que tú puedes comer a la hora que te dé la gana, sabes que tú puedes comer lo que te dé la gana, sabes, puedes decir lo que quieras. Pero en el sueño no, en el sueño un día pues sales volando, te persigue un pirata, se te cae un perro encima, eres un colibrí, mil mierdas, no sabes, no controlas nada. Y tú mientras estás pues de espectador ahí en el sueño, quejándote y pensando cosas que son negativas seguramente. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto a despertar? ¿Estás dispuesto a hacer los cambios que se requieren una vez que tú despiertes? ¿Sabes que tienes el poder de crear la vida que tú quieres si te mantienes lo más consciente posible? Por eso muchas veces no es mantenerse disciplinado o sacar la fuerza de voluntad, porque todo eso sigue perteneciendo al sueño. No es un cambio sostenido en el tiempo. Porque en el momento en el que tú te relajes un poco y dejes esa fuerza, vuelve todo a esa frecuencia de la realidad. Porque toda esa realidad pertenece a una frecuencia. Tú lo que tienes que hacer es cambiarte a otra frecuencia que determine otra realidad. Pero eso solo lo puedes hacer si estás despierto. Porque si no, eres consecuencia y eres víctima de esa frecuencia, de esa realidad. Entonces, muchas veces no quieres ni encontrar un modelo de negocio que sea exitoso, no quieres encontrar, pues, que no quieres que te toque la lotería, no quieres que yo qué sé, tener el vehículo mejor para llegar a un fin, no, porque te das cuenta de que lo que importa es mantenerte consciente. Porque tú siendo consciente puedes hacer todo lo que te dé la gana. Da igual el vehículo que tengas, da igual el modelo de negocio que tengas, da igual el trabajo que tú tengas, da igual absolutamente todo, porque tú si te mantienes consciente eres el creador. Porque puedes ir reprogramándote y reprogramando tu propio ego para que ese ego sea un magnetismo bestial para esa realidad. Tú, de manera dormida, puedes tener una serie de relaciones, puedes tener una serie de ingresos, puedes tener una serie de salud, una salud determinada, puedes tener una serie de amigos, de entorno, y tú de esto lo puedes intentar cambiar desde el sueño, desde tu ego, y esto pues va a crear conflictos, va a ser ego contra ego, va a ser un sueño un caos dentro de ese sueño. Pero si tú te mantienes consciente, ya sabes lo que tienes que hacer para ir reprogramándote. Y si no lo sabes, pues vete a mi canal, porque hay 1000 millones de cosas para que puedes aprender. Por lo menos eso es lo que me sirve a mí, para ir reprogramándote, ir cambiándote de identificación, ir cambiando de frecuencia, ir elevando tu nivel de conciencia, ir elevando tu vibración, ir entendiendo un poquito más la realidad. Pero lo importante es mantenerte consciente, es mantenerte en modo testigo de tu propia vida. Para que este ego desde aquí no intente cambiar nada, sino que simplemente se identifique con otra persona y esto directamente hace clock. Y esto tiene otro entorno, otros ingresos, otra salud. Porque sí, volverás a estar aquí, pero esta persona ya se identifica con otra persona, otra versión de ti en otra realidad. Y eso lo que hace es cambiar sus acciones y esas acciones va a hacer que pues, su entorno se separe o su entorno cambie y empiece a mandar vibraciones al universo y el universo lo que hace es encargarse de juntar vibraciones que vibran juntas, que son similares. Entonces tú desde aquí empezarás a traer esa realidad, clock. Y esa identidad te hará hacer otras acciones y esas acciones te harán tener otros resultados. Siempre lo digo y siempre lo diré. Así que, pero claro, ese proceso es mantenido en el tiempo, porque yo esto acabo de hacer 3 segundos así con la mano y se piensan que la gente que en 3 días ya después de despertar y hacer un poco 3 meditaciones va a tener la vida de sus sueños. Esto es un trabajo continuo y lo que más me cuesta es mantenerme consciente, porque detecto los patrones y las tendencias que tiene mi ego y mis miedos, mis traumas, mis heridas. Pero el rollo es estar presente para no actuar desde ellas. Mientras yo, en mis ratos, voy sanando mis heridas, voy resignificando mis traumas, voy reprogramando mis pensamientos limitantes, voy atravesando mis miedos. Pero el rollo es que tienes que mantenerte consciente porque hasta que eso no esté sanado, resignificado, atravesado, etc., vas a seguir actuando desde ahí si estás dormido. Por eso lo importante es estar despierto y no despertar, mantenerte despierto. Por eso también siempre recomiendo a las personas que me sigan en Instagram, porque ahí es donde intento mantener a la gente más despierta con reflexiones diarias, pues
que tengan una persona que siempre esté pues, vulnerabilizándose en su día a día. Intento yo también pues mostrarme cada vez más, vulnerabilizarme cada vez más, mostrar lo que pienso, mostrar mi estilo de vida cada vez más, para que también pues si os puede servir de inspiración, pues muchísimo mejor, pero también más que nada lo hago por mí, por un ejercicio, un hábito diario que tengo que hacer pues, para mantenerme consciente y para saber que hay muchos ojos observándome y que tengo que ser coherente con mi mensaje, con mi propósito. Tengo que estar en coherencia con mi nivel de conciencia, en coherencia con mi vibración, porque en el momento en el que yo tenga una incoherencia, ahí es cuando yo empiezo a tener un conflicto y es mucho más probable que me vuelva a dormir. Así que si estás dispuesto a atravesar ese cambio, una vez que estés despierto, te espera un camino, te espera una vida, te espera una aventura increíble. Dolorosa, vas a sufrir lo que tú quieras, vas a sentirte incomprendido, lo que tú quieras, tu ego se va a sentir así. Pero tu conciencia es la que está empujando detrás, porque la conciencia ya es. La conciencia no sabe, es. Es el espacio que sostiene absolutamente toda la existencia. La conciencia no existe. Así que si te ha servido, pues dale like, suscríbete, todo lo típico. Y coméntame en los comentarios, temitas que quieras que los hable desde esta perspectiva, desde este enfoque espiritual. Y nada, sígueme en Instagram. Y si quieres empezar, pues, tu proceso individual de, yo qué sé, de dominar tu ego, identificarlo primero, porque no puedes cambiar lo que no puedes identificar primero, mándame un DM por Instagram y lo hablamos, empezamos y le damos caña. Así que un saludito y nos vemos.